Buenos días, bienvenidos a este diálogo número 6 del sexto encuentro internacional del lugar de la memoria. Este sexto diálogo tiene como título Memoria y posmemoria, arte y posmemoria, el arte como preservación de la memoria tras el conflicto. El objetivo de este sexto diálogo es precisamente discutir, conversar en torno al libro escrito por el profesor Juan Ramón Barbancho con el título que les acabo de anunciar, Arte y posmemoria, el arte como preservación de la memoria tras el conflicto. Este libro fue publicado por la editorial Brumaria en 2020 y hoy tenemos el gusto de presentarlo en el marco de este sexto encuentro internacional del LUM. Para esta presentación nos acompaña el profesor Juan Ramón Barbancho, quien es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla, comisario independiente y ensayista, y ha sido profesor invitado en las Universidades Central y Católica del Ecuador. Su investigación se centra en las relaciones entre arte, política y sociedad y sobre la memoria democrática del colectivo LGTB. Ha publicado libros sobre arte actual y artículos en diferentes medios, así como numerosos catálogos de exposiciones de artistas y de instituciones. Para comentar el libro del profesor Juan Ramón, además del propio autor, nos acompañan también tres destacados panelistas. Angie Bonino estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Bellas Artes. En 2005 recibió una beca de maestría en sistemas interactivos en audiovisual por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y luego la beca para la maestría en seguridad informática. Realizó una maestría además de escritura creativa en literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, institución de la que es en la actualidad docente. Junto con Angie y con Juan Ramón, la siguiente panelista será Valerie Robin Acevedo, quien es doctora en Antropología Social por la Universidad de París-Nanterre, es profesora principal de Antropología en la Universidad de París y también enseña en el Diplomado de Lengua y Cultura Quechua del INALCO. Es investigadora asociada del Instituto Francés de Estudios Andinos y últimamente ha coeditado los libros Inmaterialidades de la Muerte y Retorno de Cuerpos, Recorrido de las Almas, Exhumaciones y Duelos Colectivos en España y América. Este último de este año 2021. Nuestro tercer comentarista será Jorge Villacorta, quien es titulado en genética por la Universidad de York, en el Reino Unido, y ha desarrollado paralelamente un fuerte interés en investigación en artes visuales contemporáneas en el Perú. Es integrante del equipo curatorial del LUM y ha sido curador de documentos 3 décadas de fotografía en el Perú, 1960-1990, junto con Natalia Magluf, entre otras exposiciones. Los tres comentaristas, junto con el profesor Juan Ramón Barbancho, comentarán en torno a los aspectos más destacados del libro Arte y posmemoria, el arte como preservación de la memoria tras el conflicto, y a partir de acá la idea es entablar un diálogo, un debate entre los cuatro comentaristas en torno a la manera como las manifestaciones artísticas, audiovisuales, plásticas, etc., nos ayudan a preservar la memoria, a reconstruirla y también a reconfigurar a lo largo del tiempo las memorias de los eventos traumáticos, tanto en Europa como en los Estados Unidos, como en América Latina. El libro del profesor Barbancho hace un recorrido, en primer lugar teórico, sobre estos temas y a continuación desarrolla una serie de casos que incluyen España, Argentina, Colombia, México y, por supuesto, el Perú. Cada uno de los panelistas tendrá una primera intervención de aproximadamente 8 minutos y posteriormente, en la medida que el tiempo nos lo permita, tendremos una segunda ronda de comentarios en la cual incluiremos las preguntas del público. Quienes están asistiendo a esta presentación, a este debate en la sala de Zoom, pueden dejar en el chat las preguntas. Quienes están siguiéndolo a través de la transmisión de Facebook pueden dejarla en los comentarios de esta plataforma. Sin más, Juan Ramón, bienvenido a Lima, bienvenido al LUM. Es un gusto contar contigo acá y poder presentar este libro. Muchas gracias, Raúl. Buenos días con todos y con todas. Primero, agradecer al LUM haberme traído a Lima, haber podido desarrollar este seminario y estar hoy aquí con todos y todas ustedes para presentar el libro. Como idea así general, como presentación del trabajo, bueno, fue una investigación que se expandió como por 3 años y algo más sobre esta idea de la posmemoria. Yo recojo el término y el concepto de la posmemoria del libro de Marian Hirsch, que es de 2015. El trabajo de Marian Hirsch se centra fundamentalmente en esa posmemoria del Holocausto, en la Alemania y en la Europa post Segunda Guerra Mundial. Me interesaba mucho esta idea de la posmemoria
sobre todo en determinados contextos. Tenemos la memoria, que es como la memoria directa, que es la de aquellas personas que sobrevivieron a los conflictos, a las dictaduras, a las guerras, etcétera. Pero después, entendiendo cómo el trauma se hereda de padres y madres a hijos, después vienen los nietos, sobrinos y otras generaciones, es ahí donde se ancla la idea de la posmemoria, es decir, no aquellas personas que vivieron directamente el conflicto, tanto los sobrevivientes como los hijos y las hijas de aquellas personas que desaparecieron. Digamos que ahí se encerraría la memoria, pero la siguiente generación, como digo, esa heredera del trauma, es, digamos, donde se desarrolla esa historia de la posmemoria. Es una memoria vicaria en algunos casos, también en algunos casos hablamos de memoria afiliativa. En el término de la memoria afiliativa yo lo utilizo para aquellos colectivos de personas, digamos, que no tienen una familia de sangre que reivindique su dignidad, que reivindique que sean exhumados de fosas comunes y que sean enterrados dignamente y que se recuerden. Y especialmente en el caso del libro, trabajo la idea de la memoria afiliativa en el caso de las personas del colectivo LGBT que fueron represaliadas por las dictaduras, que, bueno, ahí se da una circunstancia especial o particular, digamos, y es que en la mayoría de los casos no hay familias, vamos a llamar familias de sangre, que reivindiquen esa dignidad. Y en algunos casos también, porque bueno, por lo menos en el contexto de la dictadura española, en algunos casos fueron las propias familias las que los denunciaron. Entonces ahí no existe esa memoria directa, por eso yo utilizo el término de memoria afiliativa, es decir, personas, la mayoría de los casos del colectivo, pero también personas que no lo son, que reivindican la dignidad de esas víctimas. Esta investigación, como generalmente hago en mis trabajos de investigación, yo lo hago a través del arte contemporáneo, de ahí el subtítulo del libro, del arte como preservación de la memoria tras el conflicto. Es decir, cómo desde el arte, de esas imágenes, aludiendo quizá a ese viejo refrán que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, cómo desde el arte se puede convertir, digamos, el arte en un constructo social político, donde se representen todas esas etapas de represión, donde se represente cómo fueron esos conflictos y crear obras que de alguna manera primero por supuesto atienden a la preservación de la memoria, que es que conforme va pasando el tiempo, obviamente por ley de vida, ¿no? La gente va cumpliendo años y esos herederos directos y directas del conflicto, aquellos que vieron cómo sacaban a sus padres o a sus madres de su casa, cómo no volvían a aparecer, o en algunos casos cómo vieron cómo se fusilaba o asesinaba a padres y madres, por ley de vida, digo, van desapareciendo poco a poco. Entonces, de alguna manera, digamos que se cierra la etapa de la memoria. En algunos casos, todas esas historias pasan a configurar la historia, y en otros casos vienen a esas otras generaciones, que es ese mundo que llamamos, ese campo que llamamos la posmemoria. Entonces, en primer lugar, el arte puede hacer que esa memoria no se pierda, investigando, haciendo obras de muy distintos formatos, y performance, fotografía, instalaciones, vídeos, etc. Después, como el arte, al recuperar y traer al presente esas historias, trabaja por la dignificación de las víctimas. Desde el arte, por ejemplo, es, digamos, más fácil, creo yo, utilizar esa idea que desarrollaba Walter Benjamin en la tesis 7 de sus tesis sobre la historia. Hablaba Walter Benjamin de utilizar el concepto de tiempo abierto o tiempo ahora, para que no se cierre ese periodo de la memoria, digamos, para poder dejarlo abierto. Y eso nos permite, como también recordaba Walter Benjamin, digamos que el trabajo que él decía que nosotros hacemos
él utilizaba el término de pasar el cepillo a contrapelo de la historia, levantar lo que hay debajo de esa historia para ver qué ha ocurrido, qué hay debajo, qué se ha ocultado con el tiempo, desde esa historia, digamos, oficial, esa historia oficial que, como sabemos, siempre la historia la escriben los vencidos, ¿no? Perdón, la escriben los vencedores, ¿no? Los vencidos siempre se quedan ahí debajo. Eso trabaja en esa dignificación de las víctimas para que no se olvide lo que ocurrió. Y después como también el arte, que es algo que elaboro en la primera parte, pero sobre todo también en la segunda, cuando cito ejemplos en diferentes países, cómo el arte puede hacer un trabajo de arteterapia y de consuelo para las familias, ¿no? Decía, bien es cierto, decía Doris Salcedo que el arte no reconstruye, el arte no, digamos, como que el arte no olvida el consuelo, el arte no redime, decía Doris Salcedo, pero nos hace más humanos, ¿no? Nos hace más humanos y humanas, ¿no? Ahí está el tema del consuelo para las familias. Hay una cuestión importante cuando trabajamos en el asunto de la memoria, la posmemoria, desde el arte actual, y es que, nos encontramos en una situación difícil en el sentido que hay que reconstruir los hechos, hay que contar lo que ocurrió, pero digamos que se trabaja en una línea muy fina, como en una especie de equilibrio inestable, porque no podemos, desde la investigación teórica como desde la práctica artística, desde las construcciones culturales, digamos que no podemos hacer que las víctimas, las familias, que son esas otras víctimas, revivan el momento de la tragedia. O sea, las familias no necesitan que les recordemos cómo asesinaron a su padre o a su madre, o cómo desapareció su tío o su abuelo, sino que necesitan un espacio de consuelo. Eso es lo que se hace, por ejemplo, y muy concretamente en diferentes países de América Latina, con los parques de la memoria y con los lugares de la memoria. No revivir el momento ese cruel, pero sí crear un espacio de consuelo, atendiendo, digamos, al concepto de arte público, crear lugares donde nos sea posible estar juntos y juntas, crear comunidad, recordar a las personas que ya no están y construir, digamos, esa civilización también con ese asunto que pide todo el memorialismo, que es que no se vuelva a repetir lo que ocurrió, ¿no? Ese arte, decimos, como un constructo social político, a este conjunto, grandísimo conjunto de artistas, cuando trabajo desde la investigación y desde la escritura sobre esto, yo hace tiempo que ya no les llamo artistas, obvié en la mayoría de los casos utilizar en la medida de lo posible la palabra artista o la palabra creadores o creadoras. Yo hace tiempo, desde un libro anterior que se titula Arte desde un punto de vista sociológico, experiencias sobre arte, política y sociedad, acuñé el término de constructores de sociabilidad. Me interesa mucho más para estos artistas llamarles de esta manera: constructores de sociabilidad, constructores de lugares, constructores de metáforas, constructores de narraciones desde ese punto de vista social político, porque además, y como comentábamos el otro día en una de las sesiones del seminario, los y las artistas, desde donde yo lo veo claro, tienen una responsabilidad social y política. Decíamos el otro día que, bueno, yo por supuesto respeto muchísimo que cada cual desde su trabajo y con su trabajo pueda elaborar las obras que le interesen, ¿no? Pero en el campo en el que estamos, ese campo social político y muy especialmente en el campo de la memoria, siempre creo que los artistas tienen una responsabilidad, porque tienen una capacidad que no tenemos, el común de los mortales, digamos, ¿no? Los artistas, por esa idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, los artistas tienen la capacidad de hacer con su obra, construir con su obra un altavoz a través del cual se puedan escuchar voces que se han ocultado o que se han ninguneado o que se han tergiversado. Yo creo, como digo, que cada cual puede hacer su obra como mejor le parezca, lógico, ¿no? Pero creo que hay una responsabilidad
y una responsabilidad que además la sociedad, la sociedad libre y democrática, digamos, nos exige. También nos exige a la gente que trabajamos en la teoría, ¿no? ¿Qué estamos haciendo o qué podemos hacer para que esas memorias no desaparezcan y esas familias al menos tengan ese triste consuelo? Sobre todo teniendo en cuenta, en muchos países, bueno, por ejemplo, en el ámbito donde yo estoy más habitualmente, que es España. España ya comentábamos que es bueno, aparte de haber tenido la dictadura más larga de la historia, España es el país con más desaparecidos en conflicto, el país con más desaparecidos del mundo después de Camboya, ¿no? Entonces, esas familias necesitan ese espacio de consuelo, que dé esa dignidad, porque como el duelo propiamente dicho, el final de todo ese proceso luctuoso, el duelo propiamente dicho no se puede dar si no hay una víctima que enterrar, ¿no? Entonces, en esa enorme cantidad de miles de desaparecidos y desaparecidas que hay, al no poder hacerse el duelo, al no poder hacerse el enterramiento, perdón, esa fase, digamos, está abierta, ¿no? Es lo que de alguna manera el arte puede dar. El asunto de la desaparición de la víctima tiene tiene dos lecturas. Por una parte, es tremendamente cruel para las familias, porque no tienen ese cuerpo de ese padre, de esa madre que enterrar, pero la desaparición del cuerpo, como ocurre, por ejemplo, en ese enorme cementerio de Chile, que es el Pacífico, o en el caso de Argentina, en el Atlántico, esa doble lectura también es tremendamente interesante y tremendamente cruel, y es que para los victimarios, para los asesinos, si no hay víctima, no hay delito. No se puede demostrar el delito si no hay un cuerpo muerto de la víctima, ¿no? Entonces, desde ahí el arte, y ya con esto termino, desde ahí el arte tiene esa responsabilidad de hacer esa representación, sobre todo de crear esa zona de consuelo, ese espacio de consuelo. Gracias, Juan Ramón. Creo que has planteado el campo de fuerza en el que se mueve tu investigación, en el que se mueve el libro. Este campo de fuerza que por un lado tiene la memoria y el paso del tiempo como elemento reconfigurador de las memorias y posmemorias. Por otro lado, el arte como elemento para procesar esas memorias, procesar ese trauma. Y finalmente el colectivo LGTB como un colectivo sujeto a tensiones de memoria particulares por los temas que has señalado. Es en este campo de fuerza, con estos tres ejes, que me parece se mueve tu investigación, como tú bien has señalado. Vamos a pasar ahora a los comentarios de nuestros tres invitados de hoy, de Angie, de Valerie y de Jorge, comenzando por Angie Bonino, quien, como les comenté antes, es profesora en la actualidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene además una carrera y una dilatada trayectoria en el mundo de las artes plásticas. Angie, por favor, cuando tú quieras, adelante, bienvenida. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Juan Ramón, Juan Manuel Burga, y a Valerie, a Jorge Villacorta, a todos los que están con nosotros aquí presentes. Para mí es algo muy especial estar hablando sobre el libro de Juan Ramón Barbancho. Tengo aquí el libro en mis manos. También tengo el libro en una fotocopia que estoy totalmente destrozando la manera llena de apuntes y cosas. En mi caso, he tenido la suerte de en algún momento, por ejemplo, participar con Juan Ramón. Alguna vez me invitó para participar con algún texto, por ejemplo, en libros como el de Arte, Política y Sociedad que mencionó, y hemos trabajado de manera conjunta muchas veces. Él me ha invitado como curador, en mi caso como artista. Me pongo en una posición cómoda cuando me invitan, como en este caso, como artista, porque me da la facilidad de poder tener mayor libertad para expresarme y explayarme mucho más que en una charla mucho más académica, si es que viniera aquí como en plan de docente universitario meramente. Entonces, esto me pone muy cómoda, porque además voy a poder tratar los temas desde otras formas, desde aspectos mucho más subjetivos y emotivos que me permite el hecho de presentarme con obras artísticas, que es lo que hice dentro de este libro de Juan Ramón, en donde se presentan varios de mis trabajos que fueron hechos en tanto el periodo de la violencia, inmersos dentro del periodo de la violencia, tanto en la etapa de Fujimori, con el terrorismo y toda esta etapa tan fuerte que sobre todo trabajé en los años 90,
y principios del 2000, y luego también lo que vendría a ser también el tema de la posmemoria, que después he seguido tratando. En este caso, a mí el hecho de que Juan Ramón hable de la posmemoria, como se refiere a ella en el libro y también en los apuntes y todos los conceptos que van en relación a esto, asociados, ¿no? a esta memoria heredada, ¿no? Y esto a mí, en mi caso, tengo varias situaciones con respecto al uso del tratamiento de la memoria dentro de las piezas de arte, porque por un lado, fui testigo, trabajé en el momento, trabajé in situ, pero después también habían cosas que no me atañaban directamente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, sí, yo he tenido familiares que han sido asesinados en el periodo de la violencia, también he vivido en un contexto en el que también veía gente que desde niña conocía y las iban matando progresivamente porque eran dirigentes sindicales. Mi madre fue por muchos años abogada de la Central General de Trabajadores del Perú, de la CGTP, por lo cual conozco pues a un montón de gente, o sea, Pedro Wilca, María Elena Moyano, toda esa gente yo las conozco, es gente que era como mi familia, ¿no? Y entonces ver que una serie de dirigentes populares, dirigentes sindicales, dirigentes que trabajaban en diferentes áreas, ¿no? de la organización popular, pues los iban asesinando Sendero Luminoso o sobre todo Sendero Luminoso en el caso de estos que estaban cercanos a mí, ¿no? A mi entorno. Entonces, claro, trabajar con estos temas eran bastante sensible y por eso lo trataba siempre, por un lado, desde una visión mucho más fría, pero por otro lado, de una visión también bastante emocional, ¿no? Porque era inevitable. En el caso, por ejemplo, me interesa muchísimo la forma en que ha tratado Juan Ramón, porque él habla, cuando he visto la forma en que coloca los conceptos, ¿no? Habla de la memoria, habla de la posmemoria, ¿no? Habla también del monumento y del contramonumento, que es algo que a mí me parece muy interesante dentro de lo que es las formas de trabajar, cómo nosotros como artistas podemos reaccionar frente a esos monumentos que nos están diciendo además, que nos están imponiendo además significados, ¿no? Y cómo nosotros podemos trabajar esos conceptos, esas formas de ejercicios de dominio y control, de poder y de manipulación de pensamiento, ¿no? Y entonces, eh, otra de las cosas que también me parece importante dentro del trabajo es que de Juan Ramón es que si lo vemos de cierto modo, él no ha escatimado o no ha puntualizado muchísimo trabajos que están muy relacionados en muchos casos con los nuevos medios. Hay artes plásticas, artes visuales y también hay nuevos medios, ¿no? Y en el caso de Perú hay una gran cantidad de artistas que trabajaron con los nuevos medios, que como Eduardo Villanes, que trabajaron con los medios, ¿no? Como en mi caso, bueno, y otros casos más, hasta los artistas que trabajan con la postmemoria, y esta relación con los medios de comunicación que generalmente en momentos de dictaduras o en momentos de situaciones de violencia, vemos cómo estos medios de comunicación, que son los que dan la información, que nos transmiten la información, están totalmente manipulados, ¿no? Y cómo nos llega filtrada una información y entonces esa relación entre los medios de comunicación con los nuevos medios que se trabajan en el arte y que se han venido trabajando desde la época de los noventas hasta la actualidad es muy interesante también. Y veo que hay bastantes obras de ese tipo dentro de Farcamo. No sé si me permitirían, por favor, compartir pantalla, que me gustaría. Muchas gracias. Aquí estoy, por ejemplo, con este trabajo de María Elena Moyano, que como les decía, eh, no es estoy intentando compartirlo ahora sí. Me dicen por favor si se ve bien, si no se llega a ver, me lo dicen. Que este es un trabajo que rescaté de Qué bueno.
de un archivo, gracias, que rescaté de un archivo que lo conocen muchísimo, salió en la revista Caretas en su momento, y era una necesidad rápida de hacer algo, y fue a los poco tiempo, pocos años de morir María Elena, que todos recordamos que ella fue asesinada, como lo pueden leer allí en la diapositiva, fue dinamitada frente a sus hijos. Y, y una de las razones por las que lo hice principalmente fue para tranquilizar a mi madre, que era muy amiga de María Elena, y yo decía, tengo que hacer algo rápido para poder tranquilizar, ¿no? Fue algo bastante caótico saber que había fallecido de esa manera. Y entonces, bueno, actualmente una de esas obras se encuentra en manos de Augusto del Valle, en su colección, fue presentada alguna vez en el Museo de Arte de San Marcos también. Es una obra digital que estaba basada en una fotografía justamente de Caretas que yo recogí de un archivo, ¿no? Y no tengo en este momento el nombre del fotógrafo, pero estoy segura que Jorge Villacorta por ahí debe tenerlo. Después muestro aquí, todas las obras que estoy presentando aquí son las obras que se han presentado dentro del libro de Juan Ramón Barbancho. Entonces, tengo muchas otras obras más, pero no con estos temas, pero no solamente voy a dedicarme a colocarlas que se ven dentro del libro de Juan Ramón. Esta es una obra que se llama La Flor del Llanto, que es una escultura con bombas lacrimógenas reciclada de una de las marchas contra las dictaduras de Fujimori. Yo recolectaba, luego de las marchas, iba y las iba recogiendo, y iba recogiendo las bombas lacrimógenas, las lavábamos en el caño de la Escuela de Bellas Artes, y, y luego con eso yo hacía esculturas con reciclaje, ¿no? Y tenía que ver con reutilizar, en mi caso siempre he querido, me interesaba la idea de limpiar, de sanar, de convertir, de transformar, de poder reconfigurar lo que se pudiera con respecto a los estados traumáticos de el hecho de estar recepcionando constantemente situaciones de violencia, ¿no? Y entonces que era a mí me interesaba muchísimo entender cómo funcionaba la máquina homicida, pero también me interesaba muchísimo entender cómo cómo funcionaba estos estados en los cuales después de recibir ese estado de violencia, cómo puedes transformarlos, ¿no? Entonces toda mi obra intenta de alguna manera hacer eso, eh, ir creando estados de sanación. Este trabajo, por ejemplo, fue un trabajo que se hizo con la Coordinadora de Derechos Humanos. Muchos de los trabajos que van a ver aquí se hicieron, estuvo detrás de esto, de las exposiciones de esto, estuvo Mijaela Radulescu, que en algunas de ellas no funcionaba como curadora porque funcionaba como gestora. Entonces ella muchas veces no va a aparecer, pero ella estaba detrás de la exposición. Ella ha fallecido hace poco, por lo cual es interesante hablar de esto. Me quedan 2 minutos. Y esta es una obra que hacía que la gente interviniera directamente con las obras. Si ven, el perfil está delimitado como si fuera Fujimori, como si fuera la cabeza de Fujimori media cuadrada, y así esto iba por diferentes ciudades del país con la Coordinadora de Derechos Humanos, y la gente podía intervenirlo y crear su propio presidente, ¿no? Y hablaba de un presidente virtual, porque claro, era una dictadura, ¿no? Una serie de vídeos que trabajé en ese periodo y que se presentaron incluso muy cerca del Pentagonito, que es en el campo de Marte, justamente con eventos de derechos humanos, en donde iban estos trabajos, en donde me interesaba muchísimo ese trabajo de la imagen también, con esta señora que abre los brazos frente a una tanqueta, trabajos que hablan del trauma. A mí me interesó muchísimo cuando veía que estaba Boris Cyrulnik aquí con nosotros hace unos momentos. Por ejemplo, he trabajado muchísimo, sin que lo sepa, por supuesto, con sus vídeos. Lo he trabajado para lo que es gestión de alumnos, por ejemplo, en el caso de la pandemia del COVID, muchos jóvenes que son estudiantes en la universidad y en todas las universidades que centros de estudios han tenido que pasar a estar encerrados en casa en situaciones extremas de violencia, y ver ese learning me parece que es muy importante
Angie, disculpa, parece que hay un problema con el audio, no te estamos escuchando bien. Así. A ver. Así. mm, voy a quitar, voy a compartir, de repente es eso. A ver, espérenme un segundo. Voy a intentar ver el sonido, audio. No sé si me escuchan bien ahora. Debe haber un audio de alguien que esté abierto. Hay el audio de alguien que está abierto, que tiene que cerrarlo. Eso es lo que está sucediendo. Y ya lo cerró. Era eso. Ya está, ahora sí se va a escuchar bien. Entonces, a lo que voy es a que me interesó muchísimo justamente con respecto al trauma, que aquí me doy el lujo de leer rapidito, que Juan Ramón Marguancho en su libro dice: desde el inicio de los estudios sobre la relación memoria-arte, el trauma y su representación como reconstrucción de los recuerdos será uno de los temas más trabajados tanto desde la teoría como desde la práctica artística. En el caso, por ejemplo, algo que me pareció muy interesante fue que en la sala, cuando estaban en el taller, yo pude ir un día al taller solamente, y cuando pude ir al taller, para poder escuchar lo que estaba hablando Juan Ramón con sus alumnos, ¿no? Y hablaban de la reconciliación, y Juan Ramón Barbancho lo tomó de una manera muy interesante porque lo hablaba como un proceso, ¿no? Y realmente es un proceso muy complejo en el cual tiene que haber algo que haga, que tranquilice a las personas que han sufrido ese trauma, que han sufrido la pérdida, que han sufrido de estos aspectos que son psíquicos, que son emotivos, y que se necesita una actitud en la cual de parte del otro haya una toma de conciencia de lo que ha sucedido, ¿no? Entonces, el proceso no puede ser inmediato, el proceso no puede ser simplemente yo te perdono porque te perdono, porque hay un trauma de por medio. Entonces, realmente, si haces eso, lo que vas a hacer es un tratamiento superficial del problema, y con eso no vas a llegar a solucionar nada. Entonces, hay que ponerse en el lugar de los familiares, hay que ponerse en el lugar también de las víctimas, porque hay todo, yo no voy a poder hablar de eso ahora, pero ahora mismo el tipo de cosas que estoy trabajando tienen que ver con realismo espectral, con darle la voz a los muertos y darle la voz a todas esas aspectos de cuerpos que asedian y que entristecen a los que han quedado vivos, no solamente con los recuerdos, sino con las apariciones y con diferentes tipos de situaciones que no han terminado para los familiares y conocidos de las víctimas, ¿no? Tendría mucho que hablar aquí porque la verdad que es muy amplio, pero, pero sí me parece que todo este enfoque que ha hablado Juan Ramón toca muchísimos temas que realmente encajan perfectamente en todo ese periodo de los 90 que, por lo menos como artistas como yo, aunque fue un grupo de gente que trabajó en esa época, este tipo de temas en la época bajo la dictadura, me parece que es bastante acertado. Y está muy, lamentablemente no está llegando aquí. A mí sí me gustaría, por ejemplo, que en algún momento con el LUM o con alguien se pudiera hacer para que estos libros de Brumaria pudieran llegar al Perú y que se puedan ver, porque aquí hay obras de artistas muy interesantes con conceptos que realmente nos ayudan a todos a contextualizar de una manera clara y didáctica todo lo que tiene que ver conceptualmente con el tema de una memoria y unos sucesos que hemos vivido, tanto directa como indirectamente. Muchas gracias. Gracias, Angie. Angie Bonino, como ella misma ha señalado, efectivamente, además de comentarista y profesora universitaria, comentarista del libro y profesora universitaria, es también una de las protagonistas de los trabajos reseñados y analizados por Juan Ramón en su texto. Un texto que, como bien han señalado, tanto el propio Juan Ramón como Angie, se centra sobre todo en el arte contemporáneo, en manifestaciones artísticas contemporáneas y la manera en la que se procesa el trauma y se va reciclando y reconstruyendo la memoria en diferentes momentos. A continuación voy a darle pase a Valerie Robin. Valerie, como todos ustedes saben, es profesora universitaria, es autora de diferentes textos y libros sobre memoria en el Perú, incluyendo Los silencios de la guerra, Memoria en Ayacucho, uno de los trabajos publicados durante este año 2021.
Valerie, adelante, por favor, cuando tú quieras. Hola, muchas gracias. Muy buenos días con todas y todos. Siento no poder prender mi cámara, tengo un problema con mi computadora, bueno, son los, la dimensión aleatoria del directo, digamos. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Gracias a Manuel Burga también por su invitación a esta mesa que me permitió leer con mucho interés el libro de Juan Ramón Barbancho, que nos ofrece un conjunto bastante balanceado y en perspectiva comparada, ¿no? Y esta comparación propuesta me parece un punto clave y yo creo imprescindible también a la hora de entender no solo los fenómenos de memoria y posmemoria, que bien lo plantea al inicio, sino también para entender cómo estos fenómenos también se inscriben en medio de relaciones de fuerza y de poder, ¿no? Al acabar estos episodios sangrientos, y Juan Ramón lo mencionó al inicio, ¿no? Por ello, asistimos también a procesos disímiles según los países en cuanto a visibilización, valorización de ciertos artistas, aunque la palabra no sea quizás la adecuada, como decía Juan Ramón, pero y de sus obras, o a su censura o incluso su persecución, ¿no? Entonces, yo quisiera brevemente focalizarme quizás sobre dos temas abordados en este libro. Hay varios, pero hay que escoger. Entonces, el primero sería sobre el vínculo entre arte, memoria y duelo, y el segundo sobre la relación entre arte, violencia estatal también y censura, ¿no? Yo hablo desde la antropología, ¿no? O sea, entonces, es cierto que en mi disciplina desde el inicio se estudió, ¿no? La manera como las sociedades con modalidades culturales distintas se preocupan por la ritualidad y el marco social que permite acompañar al difunto hacia su otra vida e hilvanar, digamos, un modelo de buena muerte. Pero en realidad el fenómeno que llamamos nosotros la mala muerte resulta bastante más común. Y la mala muerte puede ser provocada precisamente por la irrupción de la violencia extrema que produce muertos deshumanizados, cuerpos destrozados, tratados como desechos o desaparecidos. De ahí esta preocupación universal por intentar revertir ese fenómeno, es decir, devolverle al muerto su dignidad y ofrecerles a sus familiares un poco de alivio, de consuelo, ¿no? Pero no solo el ritual, sino el arte constituye una de estas modalidades de inversión, ¿no? Y como recuerda el Quinrubiano en su prólogo del libro, desde Antígona hasta Hamlet, los muertos regresan porque no quedaron bien enterrados, porque su muerte no puede ser bien simbolizada, y ante la imposibilidad del rito fúnebre, el arte acude con una práctica de restitución que es la de velar por los muertos, ¿no? Y yo creo que uno de los aportes de este libro que discutimos hoy es que ilustra precisamente este punto, ¿no? El rastreo de cómo el arte, en un sentido muy amplio, ¿no? Pero puede participar de la gestión de un duelo inconcluso, ¿no? En esas circunstancias tan dolidas, ofreciendo sendas alternativas de resiliencia y un accionar reparador, pero no tan solo destinado a los individuos y familiares afectados directamente, sino también como una propuesta para el colectivo, también resquebrajado, digamos, por el terror, ¿no? Del conflicto armado. Y como apunta Juan Ramón Barbancho, los memoriales, las escenificaciones, esas obras artísticas expuestas en el espacio público, contribuyen a que las familias puedan tener justamente un lugar donde estar con sus difuntos. Y por eso el arte, ahora leyéndolo, también me estimulaba, porque veía, aunque era por enfoques distintos, pero cómo finalmente vamos preocupándonos de temas similares, ¿no? Cuando trabajamos el tema de los desaparecidos y el tema del duelo, es que el arte puede ofrecer, de hecho, entonces lo que llamamos nosotros en antropología es los sustitutos del cuerpo, ¿no? Cuando no se lo encuentra y que a la persona, especialmente las personas víctimas de desaparición forzada, no se lo puede velar ni enterrar. Ahí, por ejemplo, quisiera hablar del tema de Colombia, porque ahí
Colombia, que es presentado en el libro, ¿no? Como el país de la muerte no enterrada, ahí los ríos, convertidos en botaderos de cadáveres y en una inmensa fosa común, componen la pieza central, ¿no? De los dispositivos artísticos de muchos artistas. Y Juan Ramón Barbancho señala su preocupación por pensarlos como un espacio para conversar con los que ya no están. Ahí destaca, por ejemplo, el trabajo de Juan Manuel Echavarría, especialmente su maravilloso Requiem NN, ¿no? Que es a la vez exposición fotográfica y también documental, que está en línea, que la gente lo puede ver, porque Echavarría, él fotografió durante años, ¿no? Tumbas de difuntos anónimos sacados del agua por pescadores y adoptados, escogidos por los pueblerinos de Puerto Berrío, que los cuidan en el cementerio en cambio de acciones milagrosas, ¿no? Entonces, lo que me parece interesante ahí es que sí, claro, lo que él destaca ahí es la manera como se restablece esas formas de reciprocidad y se logra también saldar esta deuda intangible que une los vivos con los muertos. Además, desafían la desestructuración de los lazos sociales y la deshumanización de esos cuerpos, dándoles una atención familiar y un nombre, ¿no? Que los reintegra en un linaje, ¿no? Y refleja, y eso lo muestra bien en el libro, ¿no? O sea, ahí se refleja también esta tenaz oposición a la negación y al menosprecio de la vida, ¿no? Algo que también siguió recogiendo Echavarría en otro de sus proyectos, en pueblos azotados por la violencia y con futuros truncados, donde, por ejemplo, él fotografió 200 pizarrones de escuelas abandonadas, en uno de los cuales encontró esta frase: lo bonito es estar vivo, ¿no? Que le dio el nombre a la exposición, ¿no? Último, el tema de la instalación fotográfica de Erika Dietes, ¿no? A Río Abajo, que también proporciona otra forma de rendir homenaje a los difuntos en un proyecto colaborativo con familiares a partir del rescate de ropas de sus desaparecidos, construyendo una especie de gran panteón y procediendo a una restitución simbólica de su dignidad, como subraya Juan Ramón Barbancho. Es decir, dándoles entonces una presencia corporal, que la desaparición forzada había impedido realizar. Entonces, en estas obras destacadas, lejos de poder reducirse a un reflejo del dolor padecido, también proporcionan, pese a todo, esperanza y deseo del retorno obstinado a la vida que debería triunfar sobre la mala muerte. Entonces, como rescata Juan Ramón Barbancho, aparece así una luz en medio, lo cito, una luz en medio del causal de tinieblas y oscuridad, una luz que se intensifica por encima de todo en la dignidad de las víctimas y sus dolientes. La segunda parte de lo que yo quería comentar, quizá Raúl me dirás, lo comento después, que ya pasaron 8 minutos, o me dirás. Sigue, por favor, Valerie. ¿Sí? Entonces ya, quizás no vuelva a hablar después entonces, pero el otro punto también que me pareció interesante, y yo diría incluso inaudito en relación quizás a muchas publicaciones sobre el tema, es el enfoque dado a la entrada de Perú con el tema de los desaparecidos y la mención de la violencia de Estado. O sea, en Perú, en un país donde ciertos sectores hoy en día solo quieren recordar e imponer una memoria del conflicto armado con un solo bando perpetrador, hablando, por ejemplo, del terrorismo asociado a los actos subversivos, que de hecho cometieron actos de terrorismo, eso nadie lo niega, y por ejemplo, hubo esas costumbres tremendas también de prohibir los entierros luego de los juicios populares senderistas, ya que hablábamos del duelo, ¿no? Pero hoy algunos sectores, bueno, de la prensa o de ciertos grupos de poder, incluso de políticos, exigen lo que Paul Ricard llamaba el olvido impuesto, ¿no? Sobre los actos de violencia de Estado, que en Perú jamás
es aludido como terrorismo de Estado, cuando yo creo que mínimamente la discusión debería o merecería por lo menos ser planteada en los debates académicos, públicos, en fin. Y que tales, porque sabemos que tales actos terroristas de parte de los agentes estatales sí ocurrieron, ¿no es cierto? Basta recordar la hollada al costado de la base contrasubversiva Cabitos en Ayacucho como una inmensa fosa común, un lugar de desaparición masiva de cientos, sino miles de individuos acusados de subversión, y que incluyó este horno, ¿no?, para cremar los cuerpos de cientos de personas ejecutadas extrajudicialmente. Ahora sabemos, ¿no?, que vemos este colectivo ANFACEP, ¿no?, que sigue luchando por revertir este lugar de muerte, precisamente sacralizando como un campo santo para acoger los restos de los difuntos encontrados, o por lo menos ofrecer a sus familiares un lugar para estar, ¿no?, como decía Juan Ramón, para estar y poder homenajear a sus difuntos y cultivar su recuerdo, ¿no? Ahí está la reflexión hoy en día sobre justamente la construcción del santuario de la memoria. El libro entonces destaca también varias obras que han denunciado esos procesos de violencia estatal y resalta el tema de los desaparecidos durante el conflicto armado mismo y después, y que han padecido también censura o persecución, ¿no? Da algunos ejemplos, algunos acabando incluso en la cárcel, luego de ser juzgado por los jueces sin rostros de los 90, ¿no? La estadía, y bueno, pienso por ejemplo en dos obras, ¿no? Gloria Evaporada, de Eduardo Villanes, que juega con las imágenes relacionadas a las cajas de una marca de leche conocida, para evocar los crímenes del caso de la Cantuta, cuyos cuerpos les fueron luego entregados, luego de su exhumación, en esas cajas de cartón, ¿no? O también Querosene, un trabajo peligroso basado en afiches pegados en las calles con los carteles "Se busca" y la cara de los militares que habían sido liberados por la ley de amnistía del régimen fujimorista. Este artista acabó finalmente exiliado luego de ser amenazado por el Servicio de Inteligencia del Ejército. Bueno, podríamos seguir mencionando otros temas, pero creo que se me acaba el tiempo. Quizás solamente diría que ahí, si hubiese algo que me hubiera gustado quizás encontrar, pero Juan Ramón quizás lo pueda comentar después, es en el caso peruano, por lo menos, quizás la falta de una mirada descentralizada. Pienso, por ejemplo, en el caso de artistas ayacuchanos como Felipe López o Freddy Guamán, que también han propuesto, ¿no?, una mirada y una producción original, digamos, sobre memoria y conflicto, y que también es un trabajo complementario a la producción artística limeña, digamos, ¿no?, que yo creo que habría que seguir destacando, ¿no?, más incluso en Lima o en lugares como el lugar de la memoria, ¿no? Entonces, para cerrar, solo decir que me interesó mucho en ese libro también la posibilidad de poder reflexionar sobre el arte como preservación de la memoria tras el conflicto, en especial en esos dos ámbitos, ¿no?, que yo mencionaba, es decir, la lucha por la reparación simbólica, para el duelo, ¿no?, y la lucha también política, es decir, contra la impunidad, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Valerie. Uno de los aportes fundamentales del libro de Juan Ramón, como ha señalado Valerie, es que tiene una perspectiva comparativa. Introduce en el debate obras provenientes de diferentes países de América Latina, de Argentina, Colombia, Perú, entre otros países, y además de España, lo que permite que haya un diálogo de ida y vuelta entre la teoría, entre las reflexiones más teóricas sobre memoria y arte, y por otro lado, estos casos prácticos, estos ejemplos de diferentes países que muestran la diversidad de estas manifestaciones artísticas contemporáneas. Voy a dar paso ahora a nuestro tercer comentarista del libro, Jorge Villacorta. Jorge compagina su carrera como genetista y científico con una labor también como curador e interesado en artes audiovisuales contemporáneas. Es además miembro del equipo curatorial del LUM. Jorge, adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Para mí es realmente importante tomar conocimiento del libro de Juan Ramón Barbancho. Me parece que es un aporte muy sustancial a lo que se tiene como literatura en español
sobre temas de memoria y posmemoria. Una de las cosas más valiosas, me parece, es que nos provee de expresiones o de frases que pueden ser utilizadas al momento de discutir, debatir o analizar trabajos que tienen que ver con la memoria y la posmemoria. Lo digo porque muchas veces en América Latina lo que hacemos es utilizar los términos que provienen de lenguas extranjeras, ya sea el inglés o el francés o el alemán. Y creo que es importante en el caso de quienes escribimos o intentamos comentar obras de arte o proyectos artísticos, tener un vocabulario que sea actual en términos del arte o de las prácticas artísticas que están cada vez más abocadas a temas de posmemoria, diría yo, en el Perú principalmente. Creo que la manera en que la memoria y la posmemoria se traslapan es también interesante porque provee una zona en donde la una enriquece a la otra. Me parece que las categorías son eminentemente útiles, pero también creo que se debería admitir que existe esa posibilidad de traslape. Yo quisiera, aparte de señalar que una de las más ricas secciones del libro es aquella en la que comparativamente nos permite ingresar guiados por el autor hacia al arte de memoria y posmemoria en distintos países de América Latina, incluida justamente con un acierto estupendo España. Aparte de eso, que para mí es invalorable, nadie que yo conozca lo ha hecho de esta manera en América Latina, entre nosotros definitivamente nadie lo ha hecho de este modo, y creo que cualquier discusión acerca de quiénes están y quiénes deberían estar y quiénes no están, es una discusión que en este momento no es lo importante es ese conjunto de apreciaciones comparativas en donde distintas obras pasa revista con comentario por distintas obras artísticas de, como él llama, los constructores de sociabilidad. Ese término de constructores de sociabilidad me ha parecido, en mi caso personal, sumamente novedoso. No sé si lo acuñó el propio autor o si es un término que ha sido inspirado en alguna lectura. Obviamente es un término que termina siendo muy inspirador y también muy abarcador. Y en ese sentido es que quisiera justamente comentar comentando situaciones que he vivido recientemente. Una de ellas tiene que ver con el Museo de Anfasep en Ayacucho, en Huamanga, el Museo de la Memoria para que no se repita, y Anfasep es la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos del Perú. Y en esos términos, lo que quisiera yo señalar es que me parece muy poderosa la situación en el Museo de Anfasep porque habiendo sido parte del comité, perdón, del equipo curatorial del Lugar de la Memoria en Lima, recuerdo muy claramente que una de las primeras decisiones que tomamos era que
a diferencia de proyectos anteriores que se habían presentado para el guión museográfico del lugar de la memoria, nosotros decidimos restringir el arte al mínimo. Es decir, solamente incluiríamos obras de arte cuando fueran situaciones en las que percibiéramos que a través de la presencia de la imagen fotográfica, la imagen en video o el objeto concreto se podría introducir en la experiencia del visitante a la exposición permanente algo distinto que moviera reflexión precisamente por su presencia misma o por el impacto de la imagen o de la imagen en movimiento en la obra que estaría experimentando en su paso por los espacios del museo. En ese sentido, también lo que nos preocupaba sobre todo era la información, digamos, la información pura y dura, porque una de las cosas que uno percibe en las comunidades que han sufrido el trauma, sea directa o indirectamente, por ejemplo, la gran mayoría de personas en la ciudad de Lima no tuvieron pérdidas personales, es decir, familiares suyos no fueron detenidos o desaparecidos de la misma manera que en Ayacucho. Y en ese sentido también lo que pensábamos nosotros era que las generaciones venideras, es decir, las generaciones que coinciden con los constructores de sociabilidad que crean proyectos y obras asociadas al arte de la posmemoria, esas generaciones jóvenes, nuevas, necesitaban información concreta respecto a qué cosa había pasado en el Perú, sobre todo porque en nuestra perspectiva era muy importante que los datos fueran precisos y pudieran ser corroborados y que no se prestaran a tergiversaciones. Entonces, dentro del equipo curatorial estábamos Natalia Guiñiz, artista visual y activista, Víctor Vich, que es crítico literario, pero evidentemente crítico cultural y alguien que ha colaborado en trabajos de análisis y crítica de arte y violencia. Y también está Ponciano del Pino, historiador ayacuchano. Yo en ese momento, mi única experiencia había tenido que ver con el arte contemporáneo, tanto como crítico como curador. De modo que la creación del guión museográfico para el lugar de la memoria fue una circunstancia en la que impulsamos una acción que cortara transversalmente sobre los 11 temas propuestos por la Comisión de Alto Nivel como capítulos que tenían que cumplirse, y nosotros decidimos trabajar sobre ejes que fueran la educación, la ciudadanía y la presencia de la mujer. Lo digo de esta manera porque esa fue una decisión tomada. Y para quien visite el lugar de la memoria en la actualidad, va a darse cuenta que el espacio que hemos dado al arte es un espacio que es de acompañante principalmente, pero la zona de las ofrendas que Juan Ramón Barbancho reseña en su libro, en la actualidad ya no tiene esa función. Esa zona ha sido transformada por necesidades del lugar de la memoria mismo, porque el lugar de la memoria mismo tiene necesidades de mediación que son particulares. Lo que no se ha visto es la posibilidad de que los constructores de sociabilidad puedan participar necesariamente de forma frecuente en estas situaciones de
mediación con públicos muy diversos, porque van desde escolares, pasando por estudiantes universitarios, a familiares de víctimas y público en general. Es esa, no hemos encontrado todavía la forma de establecer los vínculos necesarios que hagan que el constructor de sociabilidad participe también del lugar de la memoria en las manifestaciones continuas que ocurren en el tiempo del año en que las escuelas están abiertas o los universitarios visitan sobre todo. Lo que quería decir con esto es que mi experiencia del lugar de la memoria en Lima responde a una necesidad que nosotros percibimos. Pero en Ayacucho, en el Museo de Ampasep, lo que he encontrado, y son ya 3 ocasiones en las que he podido visitarlo con detenimiento, lo que encontré fue que la, la museografía ha sido dictada por necesidades muy urgentes que efectivamente tienen que ver, creo yo, con precisamente cómo dignificar a los seres queridos desaparecidos en situaciones en donde se ha tenido a la vida en nada. Es decir, la depreciación de la vida misma ha sido tal, la denigración del ser humano ha sido tal, que el museo se construye sobre la necesidad de un grupo de mujeres, las mayores de las cuales ya están falleciendo y están siendo, digamos, es imposible usar la palabra reemplazadas o sustituidas, pero las hijas o las nietas, posiblemente un poco más adelante, se están uniendo para continuar con esa labor, porque el santuario de Loyada, como dijo Valerie Robinson, es la finalidad total para ellas, es la finalidad totalizante. Entonces, lo digo porque la experiencia de enfrentar una situación en donde las supuestas víctimas que uno imagina como personas muchas veces traumatizadas severamente, son las personas que se han fajado y han dado prueba de una resiliencia enorme y han buscado primero que se les dé el espacio, segundo que se abra el museo, luego han decidido los contenidos, han sido ayudadas ciertamente porque la museografía no es algo que ellas dominen, pero en muchos aspectos ellas terminan siendo las constructoras de sociabilidad y las expertas. Con todo esto, lo que quiero decir, y pido disculpas por lo desordenado de mi exposición, es que en medio de una situación en el Perú donde encuentro que cada vez más los artistas asumen la realización de proyectos de postmemoria y no se convierten en constructores de sociabilidad porque las situaciones del mercado de arte muy a menudo hacen que estas obras tengan compradores y que justamente pasen a ser parte de colecciones en hogares de personas que no comprenden la existencia de el lugar de la memoria ni tienen interés necesariamente en solidarizarse con aquellas personas que están investigando o están proponiendo investigación en áreas de memoria o posmemoria, menos aún con víctimas. Una de las cosas más crueles que me ha tocado a mí presenciar, creo yo, en tiempos recientes, me parece que fue hace 2 años o 3, fue que, como decía el artista Juan Javier Salazar, ya fallecido,
acá en el Perú ni los muertos descansan en paz, porque en Lima Norte, no recuerdo exactamente el distrito, había un mausoleo de miembros de Sendero Luminoso que habían sido enterrados por sus familiares, y la municipalidad del distrito dio la orden de que se destruya ese mausoleo. Es decir, la manera en que se enfoca, y en esto me parece muy interesante la exposición de Valérie Robin, y me parece también muy interesante y acertada, pero problemática, la visión de Juan Ramón Barbancho de actualizar el concepto de Benjamin y hablar del tiempo abierto, es decir, lo que no se cierra, es lo que nos permite seguir adelante en estos avatares, si se quiere, de la cultura, la política y la sociedad. El qué hacer sigue siendo una pregunta completamente abierta, y creo que en ese terreno definitivamente el libro de Juan Ramón Barbancho es un aporte muy significativo y lo aplaudo. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Efectivamente, como tú has señalado, además de todo lo que han señalado los comentaristas anteriores, el libro de Juan Ramón tiene ese potencial para enriquecer nuestro arsenal teórico y nuestro arsenal conceptual para entender los trabajos de memoria y de arte. Me parece que ese es otra de las facetas que tiene este trabajo que estamos presentando hoy y que ha hecho que este debate sea tan enriquecedor. Por cuestiones de tiempo, por mantener el cronograma del encuentro del LUM, ya no vamos a poder hacer la segunda ronda de comentarios, pero quiero darle la palabra a Juan Ramón para una breve intervención de cierre y de respuesta. Te traslado, además de las múltiples inquietudes que han presentado Angie, Valérie y Jorge, dos cuestiones más. Una que nos llega del público que está viendo la transmisión a través del Facebook y nos pregunta cuál sería, desde el punto de vista de los trabajos de arte y memoria, el siguiente paso. ¿Qué queda pendiente y cuál sería el siguiente paso en estos trabajos de memoria o de postmemoria desde el lado del arte? Y otra inquietud que también nos ha llegado a través de varios comentarios, más sencilla: ¿cómo hacemos, Juan Ramón, para acceder al libro desde el Perú? Para acceder al libro que estamos presentando hoy. Te dejo con la palabra para esta intervención de cierre, por favor, 4 o 5 minutos. Gracias, Juan Ramón. Bueno, muchísimas gracias también, muchísimas gracias aparte de la institución y a ti, Raúl, muchísimas gracias a los aportes y los comentarios y sobre todo eso, los aportes que han hecho Angie, Valerie y Jorge. Por contestar rápidamente a la pregunta que hacía Jorge, el término constructor de sociabilidad sí es un término propio que yo creé y acuñé cuando escribí. En 2015 se publicó mi libro Arte desde un punto de vista sociológico, experiencias sobre arte, política y sociedad. Es ahí donde acuñé el término constructor de sociabilidad, porque efectivamente lo de artistas y creadores me quedaba un poco fuera, sobre todo en ese contexto, digamos, sociológico y antropológico de la creación artística. Sobre lo que ha comentado Jorge, esas hijas y nietas que efectivamente no se puede llamar que son las sustitutas ni nada, en esa aportación tan interesante de Jorge, justamente son esas hijas y esa nieta las que constituyen la posmemoria, lo que viene después de la memoria, por eso son esas generaciones del trauma heredado. Sobre las aportaciones de Valerie, interesantísimas también, y que Raúl también ha comentado, efectivamente esa perspectiva comparada y esos procesos disímiles por países era una cosa que me interesaba hacer. O sea, hay algo que nos une, hay una especie como de bajo continuo, digamos, entre lo que ocurrió en España, en Colombia, en Guatemala, en Perú, en Argentina, Chile, etcétera. Hay como algo que nos une, hay digamos unos parámetros que son comunes en todo lo que es la violencia de Estado, los grupos violentos, etcétera. Pero efectivamente con lo que ya decía Valerie de los procesos disímiles, efectivamente hay componentes que son propios de cada lugar o propios de cada región o de cada país, ¿no? Y
Y yo creo que lo interesante del trabajo que están haciendo esos y esas constructores de sociabilidad es partir de un hecho común, pero significar las particularidades, ¿no? Hay una cosa muy interesante que ha comentado Valerie en el caso de Colombia, del río Cauca, ¿no? Sobre todo esas performances que hace todos los años para el Día de la Memoria, que hace Jordi López, que se llama Magdalenas por el Cauca, donde ella representa efectivamente todos esos cadáveres que bajaron por el río, por ropa, y ha hecho referencia a algo que yo cuando en el proceso de investigación descubrí que me pareció maravilloso, efectivamente cómo aparecen cadáveres que no tienen una familia, que ya no vive ahí la familia a la que pertenecía esa persona, y hay otras familias que los recogen los cadáveres, adoptan el cadáver, le dan un nombre y lo entierran, y cada año hacen todo ese trabajo de dignificación de ese cadáver. O sea, ese adoptar el cadáver de una persona que ya no tiene familia que lo honre, y que me parece un proceso absolutamente extraordinario. Y ya digo, en esto que comentaba Valerie, el trabajo de Jordi López, que se llama Magdalenas por el Cauca, me parece absolutamente extraordinario. Y también agradecer la aportación de Angie cuando hablaba del monumento y el contramonumento, porque a esos monumentos, que son los héroes que están ahí en las plazas con sus caballos y con no se sabe bien qué, al monumento nosotros ponemos el contramonumento. A esa memoria oficial nosotros ponemos la contramemoria, y sobre todo a la figura del héroe nosotros proponemos la figura del contrahéroe. Hay una cuestión, y resumo ya con esto para no alargarme, entre el monumento y el contramonumento, que había mucho que hablar, pero no tenemos tiempo. Hay una cuestión que me interesa muchísimo, y es que el monumento siempre es vertical, se alza desde el suelo sobre un gran pedestal y se impone absolutamente, mientras que el contramonumento es horizontal. Los contramonumentos son horizontales. Los contramonumentos se despliegan sobre el suelo y nos obligan a mirar hacia abajo, y efectivamente nos obligan a mirar allá donde están enterradas y desaparecidas las víctimas, ¿no? Sobre lo que me preguntaba Raúl, el siguiente paso, no hay, desde donde yo lo veo, no hay un siguiente paso, hay un seguir. O sea, no hay una, desde donde yo lo veo al menos, no hay una nueva etapa que abordar sobre esto, sino que es un seguir buscando a las víctimas, es un seguir obligando a los estados a que hagan una política memorialista eficaz en general y en la mayoría de los casos, y creo que nos pasa en todos los países que tenemos este asunto. En España pasa muchísimo, desde luego. Toda la política memorialista, no quiero ser injusto con lo que hacen algunos políticos, pero a mí la mayoría de los casos, la verdad es que me parece palabras muy bonitas, brindis al sol y poco más, porque fíjense que en España decíamos que teníamos la dictadura más larga de la historia. Franco muere en el 75. Hasta el año 2000 no se hace el primer acto memorialista en España de una persona que ganó un juicio para en León desenterrar donde él sabía que estaba su padre. Hasta el año 2000, desde el 75. Y bueno, tenemos un largo camino que recorrer. Entonces, no es que haya un siguiente paso, es continuar con esto, porque sigue habiendo, como digo, miles de personas. En el caso del libro, el libro, como comentaba Raúl, se lo publicó la editorial Brumaria en España. Para mí fue muy satisfactorio que lo publicara Brumaria, porque tiene una trayectoria espléndida y alucinante. El libro, sé que la primera edición que hicieron se acabó, han estado con un proceso de mudanzas y no sé qué. Está pendiente de reeditar el libro, pero yo hago una, como si dijéramos, no sé cómo llamarle, pero en fin, hago una especie de contraoferta. El libro se puede volver a publicar en otra editorial en cualquier sitio de América Latina, incluido Perú, ¿eh? O sea, no hay un compromiso editorial en el sentido que tenga que estar sujeto. Ya se hizo la primera edición, con lo cual la segunda edición está abierta. Lo digo no por otras circunstancias, sino porque sé que incluso en la propia España es difícil. Manuel Burga me pidió que trajera unos ejemplares que no pude traer porque no estaban disponibles. Entonces, ya me gustaría decir otra cosa, que el libro está muy disponible, pero ahora mismo no, pero vamos, se puede hacer de cualquier manera.
Y nada más, no me extiendo, cierro agradeciendo de nuevo a Manuel Burga, al LUM y todo el equipo del LUM, Geraldine, Diana, toda la gente que ha trabajado, que han hecho un trabajo bárbaro en todo este tiempo, que hemos trabajado contra el reloj, porque sé que Manuel me hizo la propuesta de venir hasta que por fin llegué, fue una cosa como decir ya, ¿no? Manuel me hizo la propuesta y prácticamente me dijo, sí, te traemos para esto y te vienes mañana por la tarde, o sea, como ya, ¿no? Se ha trabajado mucho y muy bien desde el LUM, esa es la verdad, y hemos ido un poquito contra el reloj, sí. Y nada más, volver a reiterar mi agradecimiento a todos y a todas, a Angie, a Valerie, a Jorge, Raúl, Manuel, todos los que están por ahí detrás de la pantalla y toda la gente que se ha sumado. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Juan Ramón. Ha sido un gusto contar con tu presencia acá y discutir hoy, aunque sea brevemente, los múltiples aportes del trabajo que has realizado. Gracias también a Angie, a Jorge y a Valerie por sus comentarios hoy, a Manuel, por supuesto, y a todo el equipo del LUM por la organización de este evento, a Lorena y a Juan, que han hecho posible la transmisión. Por mi parte, me despido acá. Les agradezco a todos ustedes por haber nos acompañado en este sexto diálogo del sexto encuentro internacional del LUM. Le paso la palabra a Enrique León, quien procederá a presentar la siguiente sesión de este evento, de este encuentro, que entiendo ya es la sesión de clausura. Muchas gracias a todos. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana. Efectivamente, muchas gracias, Raúl. Gran conducción del último diálogo que acabamos de terminar. Memoria y posmemoria, arte y posmemoria, el arte como preservación de la memoria tras el conflicto. Este diálogo 6 ha sido el último de, digamos, varios encuentros que hemos tenido durante estos 2 días del sexto encuentro internacional LUM, narradores de memoria, memoria, resiliencia y posmemoria. Tanto el día de ayer como el día de hoy hemos tenido a ponentes nacionales e internacionales, más de 25 participantes, entre los cuales además destacamos la presencia de esta mañana del francés Boris Cyrulnik. Ya seguramente Manuel Burga más adelante nos comentará un poquito sobre ello. Además, este encuentro, como sabemos, este encuentro internacional se enmarca en nuestra semana de aniversario, en la semana LUM, en la que hemos tenido variadas actividades, como la inauguración de la exposición El Fuego de los Niños de Nereida Pazar, ya abierta al público, y hemos tenido un seminario también con Juan Ramón Barbancho, talleres, documentales y la muestra de un videoarte a través de un videomapping ayer en el frontis de LUM con unos artistas chilenos. Entonces, hemos llegado a la parte final ya, como refería Raúl, de este encuentro, y seguidamente vamos a escuchar la relatoría del encuentro a cargo de 2 personas que trabajan en el LUM, que son parte del equipo del LUM. Primero menciono por orden alfabético a Julio Abanto. Es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en gestión pública en esta misma casa de estudio y maestría en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es especialista, como les decía, del Centro de Documentación e Investigación del LUM. Y acompañará a Julia Abanto Valeria Manrique, quien es egresada de la carrera de Sociología de la Pontificia Universidad Católica. Ha trabajado temas de género, ruralidad y pueblos indígenas, y actualmente estudia estrategias de vida y empoderamiento de mujeres rurales, y además es parte del equipo de educación del LUM. Bienvenidos, Julio y Valeria. Adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Muy buenas tardes con todos y con todas. El sexto encuentro internacional del LUM, desarrollado los días 10 y 11 de diciembre de este año, tuvo como objetivo principal
presentar los resultados del proyecto Narradores de Memorias como una apuesta de LUM en base al establecimiento de alianzas estratégicas y al desarrollo de investigaciones desde el sector público, como un pilar indispensable para la comprensión de un periodo tan complejo y sensible como es la época de violencia. En ese sentido, las sesiones desarrolladas el día de ayer nos permitieron acercarnos a través de los 4 diálogos a 4 experiencias de vidas. En primer lugar, tuvimos la mesa relacionada al testimonio de Javier Alarcón, que es el primer documento que forma parte y encabeza la colección de narradores de memorias, donde participaron Ulrich Muck desde Alemania, Sandy Martel desde Perú y Karen Worman desde Brasil. Nuestros panelistas resaltaron la trayectoria de vida de Javier y cómo ésta se reconstruye a través de los testimonios recogidos y que intentan acercarse a la pregunta de quién era Javier, a través de temas como su participación política, el compromiso educativo, y sobre todo esa dimensión humana que hace que su ausencia sea tan sentida. Todo esto en medio de las tensiones del escenario político entre la democracia y la dictadura, entre el comprometerse o callar, debatirse entre el qué hacer y el precio que se va a pagar, entre el no normalizar los crímenes y la violación de derechos humanos. Finalmente, esta experiencia de vida retratada en esta primera mesa enfatizó la naturaleza terapéutica del proyecto, tanto para la familia como para la sociedad, siendo además parte de una problemática pública que debe atender el Estado peruano en torno a la desaparición de personas y cuyas familias están también a la espera de esos resultados y de otros aspectos de políticas públicas como el acompañamiento psicosocial, entre otros. En segundo lugar, vimos también la mesa correspondiente al caso Ajomarca, una masacre cometida por efectivos militares en Ayacucho en el año 85. En esta mesa participaron Renzo Aroni, Lurgio Gavilán y Kimberly Taylor. Ellos destacaron cómo el proyecto Narradores de Memoria pone en relieve experiencias de vida que ilustran historias diversas de cómo resistir y cómo se desafían los legados coloniales, retratar también las historias de violencia, el racismo y la impunidad. Asimismo, se resaltó en una primera parte la historia de Celestino, quien es el testimoniante principal, en su historia como migrante y cómo realiza el proceso de construcción de historias alternativas, teniendo la muerte de su madre en Ajomarca como el quiebre trágico en su relato. Además, otras preguntas que afloraron en esta mesa se vinculan como el cómo entender Ajomarca, cómo entender la masacre cometida y en qué condiciones se ejerce ese poder para matar o el derecho para dejar vivir. La tercera mesa se realizó en torno al caso de Martín Roca, en torno a un asesinato de un estudiante de la Universidad Técnica del Callao ocurrido en el año 93. Aquí participaron José Carlos Agüero, Carmen Macías y Ricardo Caro. En esta, los panelistas enfatizaron cómo la violencia impacta dentro de las universidades y cómo el proyecto Narradores de Memoria se convierte en una experiencia que aporta en mostrarnos esa dimensión que solamente el testimonio puede llevarnos a comprender esa incertidumbre y esa experiencia de vida que las familias tienen que atravesar. Una palabra clave que surge durante esta mesa es la resiliencia y cómo los actores, que en este caso son las víctimas, van desarrollando también su propia agencia para encarar
las dificultades y poder sobrellevar este momento traumático y dramático para sus historias personales. Finalmente, la última mesa fue la del caso Soras, una masacre cometida por Sendero Luminoso en el año 84. Y cómo esta, a través de la participación de Elizabeth Salmón, Orin Stan y Jaime Urrutia, problematizan el por qué este caso, a pesar de la envergadura y la magnitud que significó, no tuvo, fue invisibilizado, no estuvo incluido dentro del informe final de la CBR, y se trazan diversas hipótesis como hablar desde la presencia del Estado, la sintonía y la preocupación de Lima por lo que ocurría durante esos años, los efectos de la violencia en otras regiones. Y el caso Sora se suma a otros estudios realizados, por ejemplo, como Ponciano del Pino para Uchurajay y Olga González para Sarwa. Entonces, en este caso, hay todavía mucho por trabajar, sobre todo considerando lo nefasto que significó el caso Expreso Cabanino para toda la comunidad de Soras, y también considerando que es todavía un caso que aún no tiene una sentencia y espera determinar los culpables y las responsabilidades en torno a este caso. Muchas gracias. Adelante, Valeria. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Enrique, también, ya por introducirnos, ¿no?, un poco de lo discutido en la primera jornada del encuentro LUM el día de ayer. Yo voy a tratar de hacer una breve relatoría también sobre algunos de los temas que se plantearon en ambos diálogos de la jornada del día de hoy, ¿no? El primer diálogo, ¿no?, de las 9 de la mañana, justamente titulado Memoria y Resiliencia, cómo superar el evento traumático, contó con los testimonios de Celestino Baldión, del caso Comarca, Norma Méndez, madre de Melissa Alparo, y Diana Jauregui, del caso Soras, en Ayacucho, que dialogaron también junto con Boris Cyrulnik, ¿no?, psicoanalista, neurólogo de la Universidad de Toulon. Algunas de las ideas también, creo, fuerza que salieron y de las reflexiones que se generaron, quería comentar aquello que Sofía Maher también comentó a la parte final, cuando hablaba de cómo las trayectorias, ¿no?, de los testimoniantes, de don Celestino Baldión, de la señora Norma Méndez y de Diana Jauregui, quienes son sobrevivientes de distintas experiencias de violencia, cómo esas trayectorias son pues abruptamente interrumpidas, ¿no?, por el hecho traumático. Entonces son estas historias que relatan los primeros años de infancia en sus comunidades de origen, así como la búsqueda de mejores oportunidades educativas y laborales, en las cuales, ¿no?, los familiares deben enfrentar la violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado y de los grupos subversivos. Así también los testimoniantes relataron, ¿no?, cómo en esta disputa entre el dolor, la justicia y la lucha por la memoria, que el concepto de resiliencia, que va a ser ampliamente desarrollado por Boris Cyrulnik, resulta el elemento fundamental para construir un nuevo relato, ¿no? Dentro de este relato, algunos de los factores que comenta Boris Cyrulnik también como factores de protección, como tener una familia estable o un ambiente seguro, terminan constituyendo estos lazos y estos tejidos sociales que soportan a los familiares. Y aquí es donde pienso también en la gran labor que han realizado las diferentes asociaciones de víctimas en el Perú, siendo en muchos casos ese apoyo afectivo del que hablaba Boris, y configurando la resiliencia como su sólida base para continuar con una lucha por justicia que día a día revive y vulnera los derechos humanos de los familiares. En relación al diálogo del día de hoy, ¿no?, que acabamos de tener, el diálogo 6 que se dio en relación al libro Arte y Posmemoria, el arte como preservación de la memoria tras el conflicto, de Juan Ramón Barbancho. Esta mesa, ¿no?, estuvo conformada por el autor del libro, Juan Ramón Barbancho, y los panelistas Angie Bonino, Valerie Robín, Jorge Villacorta, y fue moderada por Raúl Asensio. Algunas de las reflexiones que también se tuvieron en esta mesa, para comentarlas de forma breve porque acabamos de culminar, creo que hicieron mucho énfasis
en primer lugar, responder o preguntar, ¿no? Generar estas preguntas sobre cómo desde el arte y desde las imágenes en especial se pueden generar, ¿no? Esas diversas formas de reparación. Valery Robin hizo el énfasis en estas dos cuestiones de pensar el arte, ¿no? Como una lucha para la reversión simbólica y en segundo lugar como parte de una lucha política contra la impunidad, que me pareció algo también bastante importante de ese diálogo. Sin embargo, también hubieron algunas ideas que podemos resaltar en relación a el concepto de posmemoria, ¿no? Juan Ramón Barbancho también mencionaba cómo para pensar, ¿no? Inicialmente este concepto de posmemoria hay que entenderlo como el trauma heredado, ¿no? Y justamente también salieron algunas reflexiones en relación a la generación de hijos y de nietos de familiares que han pues continuado con estas luchas por justicia, ¿no? Como los ejemplos más cercanos aquí en el Perú a ANFACEP y otras organizaciones de víctimas. Ya para cerrar, yo nada más quería también mencionar la importancia de los comentarios que también hicieron las panelistas como Jorge Villacorta en relación a las diferencias museográficas que pueden tener los diferentes espacios de memoria, ¿no? Muy vinculadas con el arte y las preguntas que surgen en torno a para quién, ¿no? Y desde dónde se hace también ese arte, ¿no? Utilizando el ejemplo del Museo de la Memoria ANFACEP y el proceso curatorial del LUM. Finalmente, y ya con esto cierro, la necesidad que señalaba, ¿no? El autor del libro, Juan Ramón Barbancho, de una política memorialista, ¿no? Y pensarlo también en cómo, gracias al texto además que se ha comentado, con esta dinámica comparativa de diferentes países, hacer este llamado, ¿no? de reflexión a pensar, ¿no? Cómo estas políticas de memoria además, ¿no? siguen siendo un pendiente en el caso peruano, y cómo también esas políticas, ¿no? dialogan también o deberían dialogar, ¿no? con los procesos artísticos que involucren no solamente a los artistas sino también a los familiares. Y con eso ya cierro la relatoría del día sábado y le doy pase a Enrique León. Muchas gracias, Julio Abanto. Muchas gracias, Valeria Manrique, por este informe que nos han dado a modo de conclusiones sobre el desarrollo de los 6 diálogos que hemos tenido en el 6º Encuentro Internacional LUM. Seguidamente, quería mencionarles también que estos 6 diálogos que se han desarrollado a lo largo de estos 2 días están en nuestras redes sociales, por si alguien no lo ha visto, no ha visto alguno o no lo ha visto completo, puede ir a las redes sociales y también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver. Entonces, ahora vamos a tener las palabras de agradecimiento de nuestro director, el doctor Manuel Burga. Manuel, adelante, por favor. Muchas gracias, Enrique. Solamente me remito a lo esencial. Un largo encuentro, 2 largas jornadas, y decirles muchas gracias a los que participaron en la inauguración, gracias al ministro de Justicia, gracias a Francisco Esteves del Museo de Chile, que fueron palabras que nos orientan también. También decir gracias a los participantes en los 6 diálogos. Lo hemos realizado gracias a ellos, gracias a su interés, a su empeño. Hemos formado una pequeña comunidad de investigación, ¿no? Donde hemos puesto delante de ellos a nuestros narradores de memoria. Y nuestros narradores de memoria han dado la cara en algunos diálogos y han dado la cara frente al profesor Cyrulnik y frente también a Marisol Perestello y a Sofía Maher, que fueron excelentes interlocutoras de ellos porque son parte de la experiencia vivida por ellas mismas. Pero quiero agradecer al equipo LUM, ¿no? A todos los que están ahí presentes y que están conectados, que nos están mirando y que hemos trabajado
dentro de esta semana de actividades, ¿no? Donde hemos inaugurado la muestra de Nereida Paza y anoche la de Javier Martí Corena y Flavia Berger. Todo un mundo de actividades que nos han enriquecido y que han enriquecido al LUM. Y agradecer finalmente a nuestra ministra de Cultura, ¿no? A Isela Ortiz Perea, que nos ha alentado en todo momento. Gracias a todos ellos. Buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias. Sí, efectivamente, como señalaba Manuel, este encuentro internacional fue inaugurado por el ministro de Justicia el día de ayer y será clausurado por nuestra ministra, que ya está aquí con nosotros además. Ministra, buenas tardes. Está con nosotros la ministra de Cultura, Gisela Ortiz. Adelante, por favor. Muy buenas tardes a todos los hermanos, hermanas, familiares de las víctimas que estuvieron acompañándonos estos 2 días en este encuentro de memorias con motivo de un aniversario más de nuestro lugar de la memoria. Agradecer a los participantes que con su análisis, con sus comentarios, nos ayudan también a reflexionar sobre un tema que tiene que ser fundamental en nuestro país, el reconocimiento a las memorias diversas de las víctimas del conflicto, la capacidad de análisis que siempre debemos tener justamente no solamente para este reconocimiento a hechos dolorosos que forman parte de nuestra historia individual, familiar y colectiva de nuestras comunidades, sino también porque tiene que haber un compromiso de generar políticas públicas que nos ayuden a garantizar ese nunca más que siempre estamos repitiendo como parte de un convencimiento de hacia dónde debemos caminar. Y creo que ha sido importante que el lugar de la memoria genere ese espacio para que las víctimas nos sigan hablando, no solamente de ese testimonio fundamental que hay que conocerlo, sino también de ese gran trabajo que han realizado durante 40 años en nuestro país para que esas memorias no se olviden, pero además también para conseguir algunas leyes y algunas prácticas desde el propio Estado que le garanticen derechos. Sin duda, hay todavía una deuda pendiente con las víctimas del conflicto armado interno, no solamente con las víctimas civiles, también con policías, militares, autoridades que fueron asesinadas o desaparecidas en ese contexto. Y a eso tiene que apuntar el compromiso. De las memorias individuales de las víctimas surge también la necesidad de ir trabajando en torno a la memoria colectiva. Hay muchos pedidos de comunidades como Ajomarca, por ejemplo, que quieren tener un lugar de memoria y que quieren recordar desde sus pueblos no solamente los hechos tan dolorosos que generaron además la salida de sus pueblos hacia otras ciudades, sino también quieren compartir gran parte de esa historia construida en colectividad como una apuesta justamente de reconocimiento de estas comunidades. Yo creo que el compromiso político desde el Ministerio de Cultura, desde la gestión del propio presidente Pedro Castillo, que ha señalado que ningún peruano tiene que quedar atrás, tiene que incluir también a las víctimas del conflicto. Y ese compromiso político de mantener vivas las memorias tiene que ser puesto también de manifiesto en las políticas necesarias para que la memoria sea un instrumento que nos una a los peruanos, sea un instrumento de reconocimiento de una historia que de alguna manera tenemos que asumirla también como nuestra, de todos, de todas, más allá de esa identidad adquirida de ser víctimas o no. Y ese es el compromiso por el cual tenemos que trabajar, no solamente desde el lugar de la memoria, desde el Ministerio de Cultura, para generar las otras memorias que tienen que ser visibles. Creo que también un reto fundamental es generar los espacios de diálogo. Creo que hay que tener capacidad de poner estos temas siempre en la agenda pública, desde la academia, desde el testimonio, desde la historia,
desde la propia geografía. El día de hoy estamos, por ejemplo, haciendo parte nosotros de un recorrido de rutas de memoria. Estamos en la Universidad Católica conmemorando a sus víctimas y hemos partido desde el Ojo que Llora, del memorial que reconoce a todas las víctimas, yendo a visitar algunos lugares, porque sí creemos que esa memoria se tiene que instaurar como parte de una necesidad de una conversación y de una incorporación a nuestra vida diaria cotidiana en ciudades como Lima y en todo el país. Entonces, yo quiero agradecer por eso que los familiares sigan tan activos en esta lucha contra el olvido, en esta lucha contra la impunidad desde sus memorias personales y colectivas. Tenemos que agradecer el que ellos sean el motor que siempre nos empuje a seguir haciendo memoria en un país que está rompiendo la indiferencia, y agradecer siempre desde la academia a quienes nos ayudan también en la interpretación, en el conocimiento, en el estudio y el análisis de este trabajo de memoria tan necesario. Y sin duda el arte es una herramienta fundamental que ayuda a contar lo vivido desde una mirada mucho más sensible, desde una mirada distinta. Porque estas memorias no solamente hay que oírlas, hay que leerlas, hay que conocerlas, sino hay que entenderlas con el corazón, y es ahí donde hay que cobijarlas. Así que desde el Ministerio de Cultura declaramos clausurado este encuentro de memorias y estamos siempre aquí activándonos en una memoria que también es nuestra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias por sus palabras y por su constante presencia en actividades que propone el lugar de la memoria. De verdad, le agradecemos mucho y valoramos mucho ello. Con las palabras de la ministra, damos por concluido el 6º Encuentro Internacional LUM, que, como les decía en un principio, han sido 6 diálogos en los cuales se ha tratado diferentes temas con más de 25 especialistas durante 2 días. Enmarcado además en la Semana LUM, que conmemora, celebra nuestro 6º aniversario. Así que en el LUM estamos muy contentos por todo este desarrollo de estos 2 días de encuentro y de la Semana LUM, que también concluye hoy día. Muchas gracias a todos por su presencia y estamos en las redes sociales, como ustedes saben, con actividades siempre constantes. Está la agenda, estamos en la página web también con múltiple información para todos. Muchas gracias y buenas tardes.